El sol se estaba poniendo sobre Toledo, tiñendo el cielo de un dorado vibrante, mientras yo permanecía de pie en la puerta de mi casa, con ansiedad mezclada con expectativa. La brisa cálida del verano acariciaba mi rostro, pero mi corazón palpitaba de nerviosismo. David, mi sobrino, estaba de camino y no podía esperar a verlo de nuevo. Había crecido tanto desde la última vez que lo vi, cuando aún era un niño adorable y travieso. Ahora, a sus 20 años, apenas podía imaginar cómo se había convertido. Cuando finalmente vi su coche doblando la esquina, sentí un nudo en el estómago. Estacionó, salió del vehículo y al verme, sonrió con ese brillo en los ojos que siempre me hizo sentir una mezcla de cariño y protección. Tía Clara, exclamó, corriendo hacia mí. El abrazo fue cálido y por un momento todo pareció como antes. Has crecido tanto, y le dije, apartándome un poco para observarlo mejor. Él rió, un risueño que traía recuerdos de tiempos más simples. Y tú estás más vieja, bromeó David, guiñando un ojo. Su cabello castaño estaba más largo y desordenado, y la barba sin afeitar le daba un aire maduro que no reconocía. Lo siento, no pude evitarlo, y agregó, con una sonrisa traviesa. No sabía si debía sentirme feliz o un poco desconcertada por esta nueva versión de él. Esa noche preparé una cena sencilla pero deliciosa. La mesa estaba decorada con flores silvestres que había recogido antes. Y siempre has tenido buen gusto, tía, me elogió mientras se sentaba a la mesa. Laura, mi mejor amiga, también estaba conmigo y sabía que estaría emocionada de ver a David de nuevo. Mientras conversábamos sobre su infancia, reíamos y recordábamos los días en que hacía travesuras y se escondía debajo de la mesa para evitar regaños. Durante la cena, noté que algo era diferente. David y Laura intercambiaban miradas intensas que me inquietaban. Había una tensión en el aire, algo que no lograba entender. ¿Qué están tramando ustedes dos?, pregunté, tratando de romper el ambiente. Ambos desviaron la mirada rápidamente, pero no antes de que notara un leve rubor en las mejillas de Laura. Nada, solo recuerdos, respondió ella, forzando una sonrisa. Pero la sensación persistía, como una sombra que nos rodeaba. Después de la cena, decidimos sentarnos en el porche para disfrutar de la noche. El cielo estaba lleno de estrellas y todo parecía perfecto. Pero no pude ignorar la conexión creciente entre David y Laura. La forma en que él la miraba y cómo ella respondía con sonrisas tímidas me hacía sentir inquieta. ¿Se están divirtiendo?, pregunté, tratando de sonar despreocupada. Claro, tía. Siempre es bueno estar aquí, respondió David, pero había una intensidad en su voz que me hizo sentir escalofríos. Cuando finalmente fui a acostarme, una sensación extraña me acompañaba. El silencio en la casa era casi ensordecedor. Al abrir la puerta de mi habitación, encontré a David dormido en mi cama. Me detuve, confundida. ¿Cómo había llegado allí? Mi corazón se aceleró ante la idea de una invasión de privacidad, pero al mismo tiempo, una parte de mí estaba intrigada. Él parecía tan vulnerable, tan distante del joven audaz que me había recibido antes. David, susurré, pero no despertó. Me quedé allí, observándolo, debatiendo si debería despertarlo o dejarlo estar. Era un gesto tan inesperado, tan íntimo. La línea entre tía y sobrino parecía haberse vuelto difusa, y no sabía cómo manejarlo. Después de todo, la convivencia no se trataba solo de momentos felices, también se trataba de límites, y ya no sabía cuáles eran los míos. ¿Qué sentía realmente por David? Esa pregunta resonaba en mi mente mientras me alejaba, decidida a no perturbar su sueño. Cerré la puerta lentamente, tratando de ignorar la confusión que comenzaba a surgir dentro de mí. El verano en Toledo prometía ser más de lo que podía imaginar, y la llegada de David era solo el comienzo de algo para lo que no estaba preparada. La luz del sol entraba por la ventana de la sala, creando juegos de sombras en el suelo de madera. Estaba sentada en el sofá, con una taza de café en la mano, tratando de alejar los pensamientos confusos que invadían mi mente. David, mi sobrino, llevaba unos días en casa, y su presencia me inquietaba. La forma en que me miraba, como si me estuviera evaluando, me hacía sentir expuesta. Quería ignorar esos sentimientos, pero era difícil. El dulce aroma del café mezclado con el calor del verano parecía intensificar todo. Clara, ¿estás bien?, preguntó Laura, mi mejor amiga, entrando en la sala y rompiendo mi ensimismamiento. Se sentó a mi lado, con su mirada atenta fija en mí. Sí, solo pensando, respondí,
intentando forzar una sonrisa. Es solo. Es extraño tener a David aquí. Ha crecido tan rápido. Laura arqueó una ceja, como si supiera que había más detrás de mi respuesta. Es extraño cómo. Vacilé. Él ha cambiado. Ya no es el niño que conocía. Y lo de haber dormido en mi habitación. Mi voz se quebró, y la frase quedó en el aire, pesada y cargada de significado. Laura se inclinó más cerca, su expresión volviéndose seria. Clara, sabes que siempre ha tenido un interés por ti, ¿verdad? Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No supe cómo responder, así que simplemente negué con la cabeza, pero en el fondo, la idea comenzó a arraigarse en mí, como una maleza. ¿Estás bromeando? Golpeé la almohada a mi lado. David es mi sobrino. Esto es inapropiado. Pero él ya no es un niño, Clara. Es un hombre. ¿Y tú? Laura vaciló, mirándome con una intensidad que me hacía sentir incómoda. Tampoco eres la misma. La vida no se detuvo por tu matrimonio infeliz. Tragué saliva. La verdad era que me había perdido en algún lugar a lo largo del camino. El matrimonio que debería haber sido una asociación amorosa se había convertido en una rutina sin emoción. El deseo y la pasión eran solo ecos de un pasado lejano. Lo que sentía por David no era solo una atracción inapropiada, había una conexión que no podía ignorar. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, la idea de confrontar a David crecía en mi mente. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo entre nosotros. Con un suspiro profundo, decidí que no podía seguir así, viviendo en negación. Necesitaba conocer la verdad. Toqué la puerta de su habitación, titubeante. David. Mi voz sonó más débil de lo esperado. Él no respondió, pero la puerta estaba entreabierta. Con un impulso, la empujé y entré. Estaba recostado en mi cama, la luz suave de la lámpara iluminando su rostro. Abrió los ojos y una sonrisa lenta se extendió por sus labios. Hola, tía, dijo, su voz soñolienta sonando como música. ¿Necesitas algo? Necesitamos hablar, dije, intentando ocultar la tensión en mi voz. Su sonrisa desapareció y una mirada más seria tomó su rostro. ¿Y de qué? Se sentó, cruzando los brazos. El gesto parecía defensivo y eso aumentó mi ansiedad. De nosotros, dije, con el corazón latiendo rápido. De cómo te sientes hacia mí. A expressão dele mudou, e eu percebi que ele estava se preparando para algo. Clara, você sabe que eu sempre admirei você. Sempre fui próximo de você. Mas... ¿Pero? Lo animé, sintiendo que estábamos al borde de algo monumental. Pero esto es complicado. Tú eres mi tía, y no quiero que esto arruine nuestra relación, respondió él, y su sinceridad me golpeó. Pero había algo más en su mirada, una intensidad que no podía ignorar. Pero, ¿y si yo también siento algo más? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera pensar mejor en ello. El aire se volvió denso entre nosotros, cargado de emociones no dichas. Y Clara. Se puso de pie, y podía sentir la tensión aumentando. Esto no puede suceder. Las consecuencias serían devastadoras. ¿Devastadoras para quién? Repliqué, la frustración desbordándome. ¿Para los dos? ¿O para lo que realmente quieres? Él vaciló, y en ese momento, me di cuenta de que estábamos en territorio desconocido, al borde de un abismo de sentimientos y secretos que podrían engullirnos. Pero la verdad era que, en ese instante, ya había cruzado una línea que no podía deshacer. El calor del verano parecía tener un efecto peculiar sobre la atmósfera de mi casa. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando patrones danzantes en el suelo, pero detrás de esa belleza había una creciente tensión, una expectativa que pesaba en el aire. Era un día normal, pero no para mí. Me sentía inquieta, como si cada rincón de la casa estuviera lleno de secretos no dichos. David estaba en la sala, sentado en el sofá con los pies descalzos apoyados en la mesa de centro. Estaba absorto en su celular, pero algo en su expresión me ponía nerviosa. Parecía estar disfrutando de algo que yo desconocía. Mientras tanto, yo intentaba mantener la compostura, pero los recuerdos de su mirada intensa y las inseguridades que me surgían no me dejaban en paz. ¿Recuerdas la última vez que estuvimos juntos? Pregunté, intentando romper el silencio. Levantó la mirada y sonrió,
una sonrisa que parecía un poco más traviesa de lo que recordaba. Claro, tía. Fue en la fiesta de cumpleaños de mi papá. Tú bailaste toda la noche. Y yo solía bailar como si nadie estuviera mirando, ¿verdad? Respondí, forzando una risa, pero había un temblor en mi voz. Sí, y tenías una manera de hacer que todo pareciera tan fácil. Como si la vida fuera un baile. Se inclinó hacia adelante, y la distancia entre nosotros parecía evaporarse. ¿Y todavía bailas así? La pregunta me tomó por sorpresa. Ya no bailaba, no como antes. La vida se había convertido en una rutina agotadora, y había perdido la alegría de dejarme llevar por la música. No he estado bailando últimamente, murmuré, tratando de apartar la mirada. ¿Por qué no? Deberías hacerlo. Se levantó y comenzó a caminar por la sala, como si estuviera ensayando un paso de baile. Y la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Reí nerviosamente, pero su tono era serio. David, debes dejar de hablar así. ¿Y hablar cómo? Provocó, con un brillo en los ojos que me desarmaba. Como si me estuvieras invitando a hacer algo que no puedo hacer. La tensión estaba aumentando, y sentía como mi corazón se aceleraba. Fue entonces, en un momento de debilidad, que nuestros ojos se encontraron de una manera que me hizo olvidar todo lo demás. El mundo a nuestro alrededor desapareció, y me vi atraída hacia él de una manera que nunca pensé posible. El impulso se apoderó de mí, y antes de que pudiera pensar, me acerqué a él. El beso que compartimos fue inesperado, electrizante y aterrador al mismo tiempo. Fue un torbellino de emociones que nos dejó a ambos sin palabras. Y Clara, murmuró él, en un tono que no podía descifrar. No sé qué fue eso, respondí, retrocediendo, tratando de recuperar el control, pero la conexión entre nosotros era innegable. ¿Qué había hecho? ¿Cómo habíamos llegado a este punto? La culpa y la confusión se mezclaban en mi pecho mientras intentaba ordenar mis pensamientos. David parecía igualmente aturdido. Yo tampoco esperaba, pero fue intenso. Fue intenso y equivocado, dije, mi voz temblando. Esto no debería haber pasado. Él dio un paso más cerca, su presencia casi opresiva. ¿Por qué no? Estamos solos. Nadie tiene por qué saber. Esto no cambia el hecho de que eres mi sobrino, y yo soy una mujer casada. La indignación subía en mi pecho, pero por dentro me sentía dividida entre la razón y la atracción que crecía cada segundo. Pero no eres feliz en tu matrimonio, ¿verdad? Su pregunta cortó el aire. No sabía cómo responder. Laura me había advertido sobre los peligros de involucrarme con David, pero en ese momento, todo parecía borroso, y sus palabras sonaban distantes. No se trata de eso, murmuré, incapaz de enfrentar la verdad que comenzaba a formarse en mi mente. Entonces, ¿qué es? ¿Qué quieres, Clara? Su insistencia hizo que mi corazón volviera a latir con fuerza. Yo, necesito pensar, respondí, tratando de alejarme de la tentación que él representaba. Pero al hacerlo, me di cuenta de que la línea entre lo correcto y lo incorrecto se estaba volviendo cada vez más difusa, y estaba a punto de cruzarla. El calor del verano en Toledo parecía haberse intensificado en las últimas semanas, y lo sentía en cada fibra de mi ser. La ventana estaba abierta, dejando entrar una brisa suave, pero extrañamente no me traía alivio. Era como si el ambiente estuviera impregnado de una tensión que no podía ignorar. La presencia de David en mi casa lo había cambiado todo, y mientras intentaba convencerme de que era solo nostalgia de un pasado lejano, una parte de mí sabía que había algo más. Después de una tarde de risas y conversaciones, decidí que dar un paseo por la ciudad sería la manera perfecta de conectarnos. Vamos a dar un paseo, David. El sol está hermoso afuera, sugerí, tratando de mantener la ligereza en el aire. Él sonrió, una sonrisa que parecía cargada de significados ocultos, y en un instante, la inseguridad que sentía comenzó a disiparse. Caminamos por las calles empedradas, las sombras de los árboles ofreciéndonos algo de frescura. Miré a David, admirando cómo se movía, confiado y vulnerable al mismo tiempo. ¿Y recuerdas cuando vinimos aquí juntos, hace años? Pregunté, tratando de romper el silencio que parecía crecer entre nosotros. Sí, lo recuerdo. Estabas tan emocionada por ver esa fuente, respondió él, con un brillo nostálgico en los ojos. El tono de la conversación cambió cuando David, de repente, se detuvo y me miró con una seriedad que me sorprendió.
Clara, ¿alguna vez te has preguntado por qué realmente vine a pasar las vacaciones aquí? Su pregunta me tomó desprevenida y vacilé en responder. Creo que viniste a relajarte, como siempre lo haces, dije tratando de mantener la ligereza en la conversación. No es solo eso, insistió él, su voz baja, casi un susurro. Yo me sentía perdido. La vida ha sido complicada para mí. A veces siento que no soy lo suficientemente bueno, que no hago nada bien. La vulnerabilidad en sus palabras me afectó profundamente. Había algo allí que no esperaba, un lado de mi sobrino que nunca había visto. David, todos pasamos por momentos difíciles. Lo importante es cómo enfrentamos eso, dije tratando de ofrecer consuelo. Tienes mucho por delante. La vida puede estar llena de sorpresas, buenas y malas. Él respiró profundamente y por un momento pareció que el peso de sus inseguridades estaba a punto de disiparse. No entiendes, Clara. A veces me siento tan solo, incluso rodeado de gente. Mi vida es como si estuviera en una prisión. Cuando pronunció la palabra prisión, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Sentía una extraña e intensa conexión entre nosotros, una línea delgada que estaba a punto de romperse. David, no tienes que pasar por esto solo. Estoy aquí para ti, dije, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Él se acercó y, de manera natural, tomó mi mano. La electricidad entre nosotros era palpable y me pregunté si él sentía lo mismo. Realmente te preocupas por mí, ¿verdad? Preguntó, con los ojos fijos en los míos. Por supuesto que sí, respondí, pero la verdad era que me preocupaba de una manera que no debería. Fue como si se hubiera levantado un velo, revelando una nueva realidad. Me sentía atraída hacia él, no solo por su apariencia, sino por la vulnerabilidad que mostraba, algo que no había visto en nadie durante mucho tiempo. La tensión aumentaba y cuando él se acercó más, no retrocedí. Clara, comenzó a decir, pero la frase quedó incompleta. Nuestros labios se encontraron en un beso inesperado pero que pareció tan correcto en ese momento. Fue intenso y aterrador. Sabía que estábamos cruzando una línea que no deberíamos cruzar, pero en ese instante, todo lo que quería era sentir esa libertad. Cuando nos separamos, ambos respirábamos pesadamente, como si hubiéramos emergido de debajo del agua. Eso fue, empecé, pero las palabras se me escaparon. La realidad de la situación empezó a golpearme. David, esto no puede suceder, dije con la voz temblorosa. Él simplemente me miró, con una expresión que mezclaba deseo y confusión. ¿Por qué no? ¿Qué estamos esperando exactamente? Su pregunta resonaba en mi mente, y sabía que la respuesta era más compleja de lo que quería admitir. Estaba en conflicto, pero a medida que la noche avanzaba, algo dentro de mí comenzaba a ceder. Las frustraciones de mi vida, mi matrimonio infeliz, todo parecía tan distante comparado con la intensidad que sentía por David. No sé qué hacer, murmuré, ya perdida en mis pensamientos. Y en un raro momento de claridad, me di cuenta de que la vida que conocía estaba a punto de cambiar para siempre. La luz de la mañana entraba por la ventana de mi habitación, haciéndome sentir expuesta, como si el brillo intenso estuviera desnudando todos mis pensamientos más oscuros. La noche pasada seguía resonando en mi mente, un torbellino de emociones que intentaba desesperadamente procesar. David. Su nombre resonaba en mi corazón como un tambor, recordándome lo que habíamos hecho, lo que nos habíamos convertido. Quería olvidar, pero ya no podía separar lo correcto de lo incorrecto. Me senté al borde de la cama, con los pies descalzos tocando el suelo frío. Intenté concentrarme en la rutina del día, en las tareas que necesitaban ser hechas, pero la imagen de David, su mirada intensa y seductora, no me dejaba en paz. Necesitaba hablar con él, pero el miedo me paralizaba. ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría la confusión que se estaba formando dentro de mí? Después de ducharme rápidamente y vestirme, preparé la mesa para el desayuno como una manera de distraerme. Pero cuando la puerta se abrió, mi corazón dio un vuelco. David entró, con esa sonrisa que antes me parecía encantadora, pero ahora era solo un recordatorio de mi error. Buenos días, tía Clara, dijo él, su voz suave pero con un toque de provocación. Dormiste bien? No tanto como tú, respondí, tratando de mantener mi expresión neutral. Yo necesito tiempo. ¿Tiempo? ¿Para pensar en qué? Se acercó y la tensión en el aire se volvió palpable. ¿En nosotros? ¿En lo que pasó?
David, esto no puede suceder. Estoy casada. El desespero en mi voz era innegable. Lo miré, tratando de transmitir la gravedad de la situación, pero solo vi una sombra de descontento en su rostro. ¿Realmente quieres seguir así? ¿Con un matrimonio que te hace infeliz? Él cruzó los brazos desafiante. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste viva, Clara? Me sentí acorralada. Esto no se trata de estar viva o no. Se trata de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Las lágrimas amenazaban con caer por mi rostro, pero me negué a dejarlas escapar. Una vez me dijiste que la vida es demasiado corta para vivir en una mentira. Entonces, ¿por qué estás viviendo una? Se acercó aún más, la intensidad de su mirada me desarmaba. La puerta se abrió de nuevo y Laura entró, interrumpiendo nuestra conversación cargada de emoción. Cuando notó la tensión entre nosotros, su mirada se volvió inquisitiva. ¿Qué está pasando aquí? Nada, respondí rápidamente, pero la vacilación en mi voz reveló la verdad. Laura miró a David y su expresión se volvió sombría. Necesitan tener una conversación. Clara, no puedes ignorar lo que ha pasado. Necesitas decidir lo que realmente quieres. Laura, esto es entre David y yo, protesté, pero la presión aumentaba y sentía que perdía el control de la situación. No es solo entre ustedes dos, insistió Laura. Y si llego a saber algo que pueda arruinar tu vida, podría estar obligada a contarlo. Y no quiero que te lastimes más de lo que ya te has lastimado. ¿De qué estás hablando? Pregunté, la confusión apoderándose de mí. Lo que sucedió anoche, dijo Laura, con voz baja pero firme. Necesitas alejarte de él, Clara. No puedo permitir que esto continúe. Miré a David. Su expresión era una mezcla de ira y vulnerabilidad. Ya no parecía el mismo chico que había conocido. Había algo más profundo en él, algo que me hacía querer protegerlo, pero al mismo tiempo, alejarme. No puedo simplemente terminar con esto, murmuré, con la voz temblorosa. No después de todo lo que ha pasado. Y entonces dime, ¿qué vas a hacer? Cuestionó David, con intensidad en sus ojos, haciéndome sentir un nudo en el estómago. ¿Y vas a elegir tu matrimonio o la verdad entre nosotros? No sabía la respuesta. El peso de las decisiones que tenía que tomar era insoportable. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿La vida que conocía o la incertidumbre que David representaba? Las consecuencias se acumulaban como una tormenta en el horizonte, y sabía que la calma estaba a punto de desaparecer. El calor del verano en Toledo me envolvía como un abrazo sofocante, y esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, me encontré frente al diario de David. El simple objeto, un cuaderno con tapa marrón que había encontrado escondido bajo la cama, parecía llevar el peso de secretos que no estaba preparada para desvelar. Con las manos temblorosas, abrí la primera página y las letras mayúsculas llamaron mi atención. Clara. A medida que leía, mi corazón latía con fuerza. No solo describía sus sentimientos por mí, sino que también revelaba planes oscuros que me helaron el corazón. Necesito que ella sepa la verdad. Se hará justicia, estaba escrito. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué justicia buscaba él? Las palabras bailaban ante mis ojos, pero la realidad que traían era aterradora. Clara, ¿qué estás haciendo? La voz de David resonó en la habitación, haciendo que mi corazón se detuviera por un momento. Cerré rápidamente el diario, tratando de ocultar la confusión que me dominaba. Nada, yo, solo estaba organizando cosas. Mentí, forzando una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. No pareces muy convencida, respondió, acercándose a mí con una mirada que mezclaba curiosidad y preocupación. Cerré los ojos por un momento, deseando que él no hubiera visto lo que estaba leyendo. Pero en un instante, la verdad se hizo evidente. David, encontré tu diario, confesé, con la voz más débil de lo que esperaba. Su expresión cambió instantáneamente, y vi el miedo en sus ojos. No deberías haber hecho eso, dijo, con voz baja e intensa. Tú no entiendes. ¿Entender qué? ¿Qué tienes planes oscuros de venganza contra mi familia? La ira y el miedo se entrelazaron en mi pecho, y me alejé de él, buscando espacio para respirar. ¿Y qué te ha pasado, David? Él vaciló, con los ojos fijos en los míos, como si estuviera luchando contra una tormenta interna. No vine aquí solo de vacaciones, Clara.
Vine porque necesitaba confrontar el pasado. Necesitaba que supieras la verdad sobre lo que le sucedió a mi madre y a tu familia. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. ¿Es tu madre? ¿Qué le sucedió? Pregunté, ya intuyendo la gravedad de la situación. Y ella se suicidó, Clara. Y fue por culpa de tu familia. No puedo dejarlo así. Sus palabras eran como puñaladas. Apenas podía procesar lo que significaban. El silencio que siguió fue ensordecedor. David, esto no puede ser verdad. ¿Me estás diciendo que estás aquí para vengarte? La incredulidad me invadió, un dolor y confusión entrelazados. Solo quiero que lo sepas, que todos lo sepan. No puedo permitir que esto quede impune. Ellos destruyeron mi vida. Mientras intentaba asimilarlo todo, la puerta de la sala se abrió de repente, revelando a Laura. Su expresión era de sorpresa, pero había algo más, un destello que no logré descifrar. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, mirando entre David y yo. Laura, también necesitas saber esto. La voz de David tenía un tono de urgencia que me estremeció. No vine aquí solo para quedarme. Estoy aquí por algo mucho más grande. Lo sabía, intervino Laura, su voz tranquila pero cargada de una tensión palpable. Siempre supe que él tenía un plan, Clara. Siempre lo supe. ¿Tú sabías? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué ganas con todo esto? Estoy tratando de protegerte, Clara. Pero necesitas entender que no todo es lo que parece. David no es el único que tiene secretos. Su revelación flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. La habitación estaba cargada de tensión, y podía sentir cómo el suelo se desmoronaba bajo mis pies. ¿Qué más estaba escondiendo Laura? ¿Cuál era su verdadero papel en este enredo de secretos y mentiras? Miré a David y luego a Laura, mientras la verdad se desplegaba frente a mí, y me di cuenta de que la lucha apenas comenzaba.